Vamos a dedicar ahora entonces a hablar en general de un tipo de onda muy particular que permite describir de una manera muy adecuada muchos tipos de ondas en la naturaleza. Se llaman las ondas periódicas y las ondas armónicas. Hablamos de ondas periódicas cuando hay una repetición en el movimiento que se está dando. Enseguida hablaremos de dos tipos de periodos, pero si hay una secuencia que se repite para un movimiento ondulatorio, entonces estamos tratando con ondas periódicas. Cualquiera de las representaciones que se muestran acá corresponden a ondas periódicas. Nótese que hay una repetición gradual en la secuencia, vuelve nuevamente a aparecer en la configuración. Esta configuración que estoy haciendo acá es en función de la posición, y aquí estaría el desplazamiento de las partículas del medio respecto a la posición de equilibrio. Aquí una configuración distinta, pero igualmente periódica porque se está repitiendo. Lo mismo sucede en este caso. Esto, digamos, para ondas transversales, los tres primeros ejemplitos. Esto es lo que aparece acá, es para una onda longitudinal. Siempre que aparezcan repeticiones en la compresión o en la expansión de este medio material, entonces nosotros podemos hablar de una onda que es periódica. Entre las ondas periódicas hay un tipo de onda que se describe de una forma relativamente fácil, es la llamada onda armónica. Una onda armónica es aquella que se describe mediante una función seno o coseno, mediante funciones armónicas. Entonces, la función psi de xt debe aparecer términos como lo siguiente. Un término que llamamos amplitud de la onda, que respecto a la posición de equilibrio, las partículas del medio me dicen dónde es el desplazamiento máximo que ellas tienen. También aparece un término que llamamos número de onda, también cuando tiene carácter vectorial se le llama vector de propagación, que acompaña a la x, un término que es la frecuencia angular y un término de fase inicial. Si sacamos acá factor común k, entonces aquí nos quedaría x más o menos b por t, donde concluimos entonces que k por b tiene que ser omega. Esta es la definición entonces de la frecuencia angular. Y esta fase inicial me va a indicar dado un sistema de referencia donde empecé a realizar mis mediciones, cuánto está desplazado las partículas del medio respecto a la posición de equilibrio en ese x igual 0 y en ese instante t igual 0. Para una onda armónica podemos hablar de dos tipos de periodos. Un periodo que es longitudinal y un periodo que es espacial y un periodo que es temporal. Nosotros en esta gráfica que tenemos los desplazamientos de las partículas del medio en función de la posición. Si yo miro cuando la secuencia se vuelve a repetir nuevamente, estoy hablando entonces de una longitud de onda o un periodo longitudinal o espacial. Aquí en esta otra gráfica hay que tener mucho cuidado, aquí estamos hablando de los desplazamientos de las partículas del medio en función del tiempo. Entonces todo está expresado en la escala de tiempos. Yo aquí puedo hablar del periodo o el periodo temporal. Por abuso en el lenguaje uno terminará hablando de periodo simplemente cuando esté hablando de periodos temporales. Y reserva esta letra que llamamos lambda para poder hablar entonces de lo que son los periodos espaciales. Una relación importante allí es que si yo en una onda armónica dejo que las partículas del medio, arrancando la posición de equilibrio, avancen a longitud de onda, me tardo exactamente un periodo en que se dé ese recorrido. Entonces, por lo tanto, la velocidad de una onda armónica se puede escribir como la longitud que ha recorrido en una cierta cantidad de tiempo. En este caso, en términos de los periodos espacial y temporal, sería una longitud de onda en el periodo temporal. Eso es la velocidad entonces de una onda armónica. Un ejemplo acá sencillo de onda armónica. Supongamos que tenemos una cuerda que está a una cierta tensión, 3.6 newton, y que tiene una densidad lineal de masa que está dada por 25 gramos por metro. Nos piden encontrar, por ejemplo, cuál sería la función de onda que describe este movimiento, y la ayuda que nos dan es esta gráfica. La idea entonces para resolver el problema es determinar cuánto valen cada una de estas constantes, si sub 0 o la amplitud, k o el número de onda, omega o la frecuencia angular y cuánto es la fase inicial. Supongamos que nos dicen que la onda se propaga en más x, entonces de acá descartamos el término más, nos quedaría entonces un menos. ¿Cómo determinamos si sub 0? Simplemente mirando de la gráfica. Tenemos que mirar cuál es el desplazamiento máximo que tienen las partículas del medio. Digamos que acá aproximadamente 5 en unidades de centímetro. La velocidad de la onda la podemos determinar de acuerdo a lo que habíamos visto en los ejemplos antes, como la raíz cuadrada de la tensión dividido a la densidad lineal de masa.
Como los dos resultados no los dan, entonces ese valor ya es determinado. Para determinar la fase inicial, entonces, si esta configuración no la dieron en x igual 0 y en el tiempo igual 0, entonces yo puedo reemplazar acá x por 0 y t por 0 para que me quede psi de xt igual a psi sub 0, seno de phi únicamente. Uno puede venirse a la gráfica y leer cuánto era el desplazamiento de las partículas del medio en ese instante, o sea, t igual 0, y en esta posición, x igual a 0, aquí es 4. Entonces 4 tiene que ser igual a psi sub 0, que es en este caso 5, igual a seno de phi, y se puede expresar y se puede despejar entonces ese valor de fase inicial. Como la velocidad es igual a lambda sobre el periodo, de acá se puede determinar, haciendo cuentas, dónde vuelve a repetirse exactamente el movimiento, ¿sí? Desde acá yo puedo mirar hasta dónde vuelve a repetirse exactamente el movimiento, o simplemente pasando por acá, una aproximación hasta este punto. Digamos que la longitud de onda es aproximadamente 40 centímetros, entonces tendríamos lambda, y como ya es conocido la velocidad, podemos determinar el periodo. Y ya con el periodo se puede determinar cuánto es el valor de omega. Hablemos un poco entonces del movimiento, de la energía del movimiento ondulatorio. Generalmente el tratamiento de energía se hace más con ondas armónicas porque son las que permiten un tratamiento pues matemáticamente más sencillo. Hablemos entonces del término de potencia. La potencia es la energía que se tiene por unidad de tiempo. Se puede mostrar que para ondas armónicas la potencia de ondas longitudinales en una barra está dado por este término: módulo de Joule, densidad, el área transversal de la barra en este caso, la amplitud al cuadrado, omega al cuadrado y coseno al cuadrado de omega t. Podemos tomar el valor promedio de esta potencia y es el promedio de todo este término. Uno puede mostrar de que el promedio del coseno al cuadrado es un medio, se evalúa sobre un periodo, es un medio, entonces esta es la potencia media. Simplemente cambiamos el promedio de coseno por un medio y nos da esta expresión. En ondas transversales en una cuerda ocurre algo similar. Aquí no tenemos en cuenta el área. Aquí la tensión lo que aparece, la densidad lineal de masa, la amplitud, omega al cuadrado y el coseno al cuadrado de la función. También tomando el promedio, simplemente reemplazamos el promedio de coseno al cuadrado por un medio y obtenemos esta expresión para una barra. Igualmente se podría hacer con ondas transversales en una barra o también en una columna de gas. Otro concepto entonces importante es el de la intensidad. Generalmente la intensidad está asociada a cosas que logran detectar nuestros sentidos. La intensidad se define como la potencia que tengo por unidad de área. Se puede hablar de la intensidad instantánea o la intensidad promedio. Generalmente se habla de la promedio. Entonces, es cuánta energía dispongo por unidad de tiempo y unidad de área. Acá en esta expresión simplemente es dividir por el área, entonces nos quedaría que es un medio el módulo de Joule, la densidad, psi sub 0 al cuadrado y omega al cuadrado. O sea que la intensidad de una onda depende de la amplitud al cuadrado y con qué frecuencia lo esté haciendo al cuadrado allí. Para una onda sonora, entonces, o una columna de gas, la intensidad está variada por un término pues muy similar a este de acá, donde aquí aparece el coeficiente de expansión volumétrico, aquí la densidad del sistema sin perturbar, la amplitud al cuadrado y omega al cuadrado. Conviene entonces para el sonido, ya entrando en particular en el caso del sonido, definir una cantidad que es el nivel de intensidad. Esto se hace para dar una respuesta a que la forma como el oído humano responde a la energía en un movimiento ondulatorio no es lineal, responde más bien a una escala logarítmica. El oído humano es capaz de detectar en órdenes de intensidad, miramos que esto es la intensidad, del orden desde 10 a la menos 12 hasta el orden de 10 a la 0 en intensidad. Entonces, se utiliza una escala llamada la escala de los decibeles. El nivel de intensidad lo vamos a denotar por B, que está dado por esta fórmula. 10 logaritmo natural de I sobre I sub 0, donde I sub 0 es una constante, tomada de forma que, pensando en el menor sonido que podría escuchar un oído normal. Esto hace que la ecuación de respuesta al oído se linealice. Aquí hay unos pequeños ejemplos
de cuánto es el nivel de intensidad sonoro o el nivel de intensidad, o la intensidad, perdón, para diferentes sonidos cotidianos. Algo goteando acá, una canilla goteando del orden de 20 decibeles, un reloj a unos cuantos metros de él, 20 decibeles, tránsito pesado del orden de 85 decibeles, 90, una conversación normal del orden de 60 decibeles, teléfono de este tipo sonando del orden también de 65 decibeles, un murmullo del orden de 35-40 decibeles. Mencionemos ahora otro efecto que está asociado al sonido, es el llamado efecto Doppler. El efecto Doppler lo que trata de cuantificar son los cambios de frecuencia cuando un observador y una fuente tienen movimiento relativo respecto al aire. La forma como se cuantifica este fenómeno es esta. La frecuencia percibida es igual a la frecuencia emitida por un observador que está en reposo respecto a la fuente, por este cociente, que es la velocidad, en este caso del aire, menos la velocidad del observador, dividido la velocidad del aire menos la velocidad de la fuente. Si aquí tenemos un observador o una fuente que está emitiendo un sonido y está en movimiento respecto a un observador, o a cada uno de ellos está en movimiento respecto al aire, se puede observar que a este lado las longitudes de onda, la distancia que hay entre dos crestas consecutivas, se acorta, mientras que a este lado de acá, en dirección opuesta al movimiento de la fuente, la longitud de onda se alarga. Esto es debido a que, como la fuente está emitiendo y avanza, entonces cada frente de onda nuevo que se emite va a tener entonces menos necesidad o menos distancia para recorrer si hay un observador en este lado. Y también podríamos hacer el análisis al contrario. Para un observador que esté a este lado de acá, si esta fuente se está moviendo en aquella dirección como lo indica allí, entonces cada sonido que se emite le va a tocar recorrer más distancia para llegar al observador. Por lo tanto, aquí las longitudes de onda son más grandes, aquí las longitudes de onda son más pequeñas. Eso lleva directamente a una variación en la frecuencia percibida por el observador. Miremos un pequeño ejemplo de esta parte. Supongamos que tenemos un observador que está moviéndose a una velocidad v sub 0 y una fuente que se está moviendo a una velocidad de la fuente, hacia allá. Y queremos cuantificar cuál es el efecto en el cambio de frecuencia que percibe el observador respecto a la fuente en movimiento, o los dos en movimiento respecto al aire. Supongamos que la velocidad del aire es de 340 metros por segundo, que la velocidad de la fuente es de 45 metros por segundo y que la velocidad del observador es de 15 metros por segundo. Entonces habría que meter todos estos términos en la ecuación que habíamos mencionado hace un momentico. Entonces la frecuencia percibida es la frecuencia emitida. Aquí vamos a suponer de que es 300 Hz. Noten que acá la velocidad del sonido es contraria a mi sistema de referencia. Entonces por eso aparece este menos acá y este menos acá. Los menos respectivos de las fórmulas. Entonces en este caso tenemos que el observador se está moviendo en dirección positiva a las X y la fuente también se mueve en dirección positiva a las X. Por eso estos dos signos que aparecen acá no quedan alterados. Y por lo tanto, entonces ya para terminar, la frecuencia del observador sería aproximadamente 277 Hz.